cáncer de colon que cada vez es más frecuente y sobre todo en gente joven. Roxy, una situación que, bueno, nos debe preocupar a todos, ¿no? Porque hay una forma de prevenirlo y es un cáncer que realmente cuando se toma a tiempo se puede curar, ¿no? Claro, y el problema de esto que está advirtiendo la Sociedad Americana del Cáncer es que ya están muy avanzados. ¿Por qué? Porque al ser adultos jóvenes no se hacen mucho los controles que son fundamentales. ¿Por qué? Porque siempre se diagnostica mayores de 50 años y de hecho los controles son a partir más o menos promedio a esa edad. Y vamos a hablar de esta problemática porque tiene que ver mucho el estilo de vida, la alimentación, el consumo de alcohol, el tabaquismo, y lo vamos a hablar con Claudio Fermani, que es proctólogo y especialista en el tema. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roxana? Buen día. Un gusto tenerte. Bueno, ¿qué están observando ustedes en el consultorio? ¿Vos ves esto que dicen los estudios científicos con respecto a los aumentos? Sí, hay una tendencia en las últimas décadas a que el cáncer de colon aparezca a edades un poco más tempranas. Si bien el pico de incidencia es luego de los 60 años, pero se está viendo, sobre todo en los países industrializados, una aparición más temprana del cáncer de colon a esta edad. Recordemos que el cáncer de colon es muy frecuente, por muchos no conocido, es el segundo en frecuencia después de mama en la mujer y próstata en el hombre, y es la segunda causa de muerte por cáncer en nuestro país y en nuestra provincia. Claro, acá lo importante es detectarlo a tiempo, siempre, digo, sea la edad que fuese. Sí, nosotros estamos viendo, a ver, lo que uno ve en el consultorio no es un dato científico, objetivo, pero es la realidad. Pero es la realidad, pero se condice con la bibliografía y con las publicaciones de las sociedades científicas, que sí hay casos. Yo tuve un caso que tuve que operar un pacientito de 17 años, terrible. 17 años. ¿Y cómo está el chico? No tuvo, lamentablemente, era una enfermedad sumamente avanzada. Uy, entonces tenemos casos, digamos, y porque ¿quién va a sospechar? Pero no es lo frecuente. No hay que asustar, es un extremo. No hay que asustar a la gente, no es lo frecuente. Pero cuando el cáncer se manifiesta en las personas jóvenes, tiene un peor pronóstico. Sí. ¿Por qué? Porque nadie lo sospecha, porque es muchísimo más agresivo, porque está sobre un terreno fértil. Tengamos en cuenta que el cáncer son células con un crecimiento indiscriminado que se nutren del propio cuerpo. Un cuerpo añoso no tiene los mismos nutrientes para el cáncer que un cuerpo joven. Entonces, el mismo tumor en las personas jóvenes ya se ha visto que tienen peores pronósticos, porque hasta el mismo tumor crece más rápido. Claro, tiene que ver con eso. Bueno, veamos alguna sintomatología cuando hablamos de esto: diarrea, dolor abdominal, sangrado en el recto, anemia por deficiencia de hierro. Esto se da a cualquier edad, digo, en mayores de 50, 60 y menos también de esta edad. Sí, eso hay una publicación americana que habla de bueno, qué síntomas tienen los jóvenes o que tienen que hacer sospechar de cáncer. Sí. Los más frecuentes fueron dolor abdominal y sangrado y proctorragio, sangrado anal o rectal. Que a ver, vamos a lo mismo. ¿Quién no tuvo de joven un dolor abdominal? Dice, habré comido algo malo, qué sé yo. ¿Quién no tuvo un sangrado? Bueno, será una hemorroide. Bueno, si pasa una vez, no es nada. Ahora, si eso se repite, hay que consultar, no hay que automedicarse y no hay que dejarlo pasar porque puede ser un síntoma de alarma. Claro, yo recién decía que tenía mucho que ver el estilo de vida, la alimentación. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué la causa de los aumentos? Bien, el cáncer, yo tenía un médico que ya falleció, el doctor Correa, decía, cáncer no tiene el que quiere sino el que puede. O sea, nosotros venimos determinados para tener determinados tumores por nuestra carga genética, pero hay desencadenantes carcinógenos que hacen que esos tumores se manifiesten. La obesidad es uno de los determinantes que es un factor de riesgo para la aparición de cáncer de colon. El tabaquismo, un estilo de vida sedentario, el exceso de consumo de carnes rojas. Por eso, a ver, no nos extraña que, por ejemplo, este cáncer sea más del primer mundo, de los países, uno de los que más tiene es Estados Unidos, y se vea mucho menos en África. Claro. Nosotros estamos en la mitad de la tabla, pero un poquito ya más para arriba, en lo que es Latinoamérica, pero tenemos una de las incidencias más altas. Bien, veamos la incidencia cuando hablamos de este tipo de cáncer. Está bueno porque a partir de ahí se puede actuar. Por eso son tan importantes las estadísticas en
en salud. Bueno, en la Argentina, 20 personas mueren por día, esto es muchísimo, 8.000 fallecidos por año, 15.000 nuevos casos por año en el país, estamos hablando de datos del Instituto Nacional del Cáncer, y veamos la otra estadística que tiene que ver con Mendoza, 600 casos nuevos por año, mucho, un paciente muere por día, esto también promedio, ¿no? Estamos hablando promedio, y detectado a tiempo es curable en más del 90% de los casos, lo que decías vos recién, según el registro de tumores de la provincia. Cuando se diagnostica, digo, ¿cómo se diagnostica? Bien, el diagnóstico del cáncer de colon se hace por colonoscopía, por videocolonoscopía, que es un estudio... Esos son los controles fundamentales. Claro, la videocolonoscopía es lo que nos va a dar el diagnóstico. Hay otra serie de síntomas y signos que hace que el médico lo sospeche, pero la colonoscopía es lo que hace el diagnóstico y luego hay otros estudios para estadificar el tumor, como tomografía, resonancia y análisis de sangre, un montón de cosas, ecografías, Es cuando se ven los pólipos, ¿no es cierto? En la colonoscopía. La colonoscopía lo que va a ver es la luz del intestino grueso y ahí vamos a ver todo tipo de lesiones. Allí vamos a ver los pólipos, que generalmente son las lesiones precursoras del cáncer. Entonces, si yo en una colonoscopía extirpo un pólipo, estoy haciendo prevención del cáncer porque estoy evitando que ese pólipo se transforme luego de 5 o 10 años en un cáncer. Ese es el valor que tiene. Ahora, si nosotros no hacemos el estudio, cuando tenga síntomas el paciente, ya va a estar el cáncer presente y ahí, bueno, ahí entramos nosotros los cirujanos y operamos al paciente. Ese es el tratamiento. El tratamiento es la cirugía, pero el mejor tratamiento es la colonoscopía y la extirpación de ese pólipo antes que sea cáncer. Si ya es cáncer, nosotros operamos al paciente, hay distintas técnicas quirúrgicas, que generalmente se hace hoy por la laparoscopía casi todo, a veces hay que hacerlo abierto, depende del estadio del tumor, si es más grande, más chico, si tiene metástasis en el hígado, si se diseminó o no. Y está el otro pilar, que es el tratamiento oncológico fundamental, que luego de la cirugía, algunos pacientes van a requerir quimioterapia, otros no, otros antes de la cirugía requieren radioterapia. Bueno, es un trabajo interdisciplinario de muchas especialidades. ¿Y a partir de qué edad hay que hacerse los controles, teniendo en cuenta que los diagnósticos hoy por hoy son más tempranos? Bien, no, todo el Instituto Nacional del Cáncer, desde el Ministerio de Salud, todo marcan para nuestro país 50 años como corte para iniciar el screening, que se hace con un test de sangre oculta en materia fecal para la población general, y si da positivo, ese paciente va a colonoscopía. Ese es el screening que se hace actualmente. Pero luego está en el personal de salud y en el médico sospecharlo entonces al paciente que tiene algún síntoma. Sí, esto se lo digo a los colegas que estén escuchando, o por ahí que hacen otras especialidades, o que hacen atención primaria. Entonces, si un paciente joven tuvo un sangrado a los 30 años, un sangrado anal, sí, lo más probable es que sea una hemorroide, pero lo mismo, hay que examinarlo, o derivarlo, o pedirle un estudio endoscópico, porque hay algunos de esos casos que puede llegar a ser un cáncer. Si bien no es lo más frecuente, pero ahí no significa que hay que bajar la edad de screening a 30 años, que sería imposible, pero sí elevar el nivel de sospecha. Eso es muy importante. Que todas las especialidades estén atentos. Esto forma parte de una campaña de concientización que están haciendo. Desde el Ministerio de Salud están trabajando hace bastante tiempo, y ahora últimamente en la Dirección de Promoción de Prevención y Promoción de la Salud, con capacitaciones al respecto. Por ejemplo, ahora actualmente hay una del Instituto Nacional del Cáncer que cierra la inscripción el 5. Pueden entrar los colegas o agentes sanitarios que me escuchen a la página del Instituto Nacional del Cáncer, y hay un curso de tamizaje muy bueno. Y desde el Ministerio de Salud de la provincia, desde la Dirección de Promoción de la Salud, a fin de mes y en octubre hay una serie de talleres de capacitación en las 5 regiones sanitarias de las enfermedades crónicas no transmisibles. Dentro de ellas están los cánceres, está mama, cuello y está colon. Ya lo van a difundir, pero pueden ingresar en la página del Ministerio de Salud todo el personal relacionado al cuidado de la salud y hacer esos talleres, porque es muy bueno. Fundamental. Bien, muy bueno. Para cerrar rapidito, vemos las medidas preventivas, que esto es fundamental y que está muy relacionado con los factores de riesgo. Tener en cuenta los antecedentes familiares, lo que decía Claudio, consumir fibras, vegetales, frutas y verduras, disminuir la ingesta de bebidas alcohólicas, de carnes rojas y de grasas de origen animal, todo esto preventivo. Seguimos repasando algunas recomendaciones más: limitar las calorías y mantener un peso corporal adecuado, fundamental, ejercicio físico regular, siempre es bueno, y evitar el tabaco, que decimos que siempre es el factor de riesgo de todos los tipos de cánceres. Claudio, muchísimas gracias. Bueno, no, gracias a vos. Muy bien.